Hola, buenas. En este vídeo voy a resolver un límite de una función cuando x tiende a un número y nos da en determinación un número entre cero. Que recordad que sabemos que va a dar infinito, pero para determinar el signo, si da más o menos infinito, vamos a tener que calcular los límites laterales, el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Ahora lo iré explicando. Lo primero que hacemos cuando calculamos el límite de f de x cuando x tiende a un número es sustituir directamente por el número. Os recuerdo, en realidad cuando x tiende a 3 significa que x se acerca a 3. X podría ser 2,99, 2,999 o 3,001, 3,00001, números que se aproximan mucho a 3, tanto números más pequeños, que le llamamos por la izquierda, como mayores, que le llamamos por la derecha. Pero en principio sustituimos por el número directamente. Si nos da una indeterminación, pues ya luego la resolvemos. Entonces 3 menos 1 sería 2 en el numerador y en el denominador 3 menos 3 sería 0. ¿Cuál es el problema? Pues que entre 0 no se puede dividir. Esto es una indeterminación, no existiría. Un número entre 0 no se puede dividir, no existiría. Pero claro, no da 0 exactamente porque yo he sustituido directamente por 0. Por 3, perdón. Pero si yo hubiera sustituido por 2,99 o por 3,01 por un número cercano a 3, pero no 3 exactamente, entonces aquí no me hubiera dado 0. Me hubiera dado un número muy pequeñito, pero no 0. Entonces ahí es donde está la clave de por qué sí existe o sí se va a poder resolver. Porque realmente no es 0 exacto. Entonces, yo lo que escribo es que esto va a tender a infinito, yo sé que va a dar infinito, lo que no sé es si va a dar más o menos infinito. Entonces, para determinar si da más o menos infinito, tengo que calcular los límites laterales. Entonces, pongo el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que se escribe así, 3 por la izquierda, de f de x. F de x es esta función es f de x, que es a la que le estamos calculando el límite, pero no es necesario que lo vuelva a escribir entero, pongo f de x y ya está. Y luego haré el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, que se escribe así, de f de x. Para calcular esos dos límites voy a hacer un estudio de signos aquí aparte. Primero, si x tiende a 3 por la izquierda, ¿qué número sería, por ejemplo, si x tiende a 3 por la izquierda? Pues un número se dice por la izquierda porque si lo representamos en la recta real, un número más pequeño que 3 estaría a la izquierda de 3, por ejemplo, 2,99. ¿De acuerdo? Ese sería 3 por la izquierda. Un ejemplo de 3 por la izquierda. También podría coger 2,9, 2,95 o 2,999. Pero yo voy a coger 2,9. Suelo cogerlo con dos decimales. Entonces voy a ver cuánto vale la función en 2,99. Y sería 2,99 menos 1, 2,99 menos 1 partido de 2,99 menos 3. Esto va a dar 1,99 y en el denominador nos va a dar menos 0,01. Lo que pasa es que yo esto normalmente no lo escribo así. Pongo un aproximado, 1,99 es 2, pongo que es 2. De hecho, esta operación no la voy a hacer porque si cojo un número tan cercano a 3, al final me va a dar 2 igual que aquí, aproximadamente 2. Y en el denominador, como me da 0,01, que es casi 0, pero negativo, voy a poner que es 0 por la izquierda, un número un poquito más pequeño que 0. Y eso es lo que voy a poner aquí cuando calculo el límite, que me da 2 entre 0, lo voy a borrar porque si no nos vamos a confundir, entre 0 por la izquierda, que es 0 negativo. Entonces, positivo entre negativo da negativo. Ya sabemos que da negativo. Y infinito ya sabíamos que daba, porque un número entre 0 es infinito. Luego explicaré con más detalle por qué un número entre 0 no es infinito, perdón. Un número entre 0 exacto no existe. Es un número entre casi 0 lo que es infinito, y en este caso negativo. Y ahora me voy por la derecha. Si x tiende a 3 por la derecha, si cojo un número que se acerca a 3 por la derecha, ¿vale? Por la izquierda cogí el 2,99, por la derecha es un número un poquito más grande que 3, por ejemplo 3,01. Repito igual que antes, podría coger 3,05, 3,001, 3,1, cualquier número que se acerque a 3 por la derecha, un poquito más grande que el 3, pero yo siempre suelo coger con dos decimales. Entonces, si yo calculo f de 3,01 y sustituyo, me va a dar 3,01 menos 1 partido de 3,01 menos 3. En este caso, en el numerador nos va a dar 2,01 y en el denominador nos va a dar
0,01. Esto lo pongo aproximadamente porque no hace falta poner las operaciones con tantos decimales y el numerador es aproximadamente 2, otra vez me va a dar positivo y el denominador en este caso es casi 0 porque es 0,01, un número muy pequeñito, pero por la derecha, positivo. Entonces aquí me da 2 entre 0 positivo entre positivo es positivo, que era lo que queríamos averiguar con los límites laterales, se daba positivo o negativo. Y infinito da porque estamos dividiendo entre un número muy pequeño, casi 0, ¿de acuerdo? Y como los dos límites laterales son distintos, pues no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Esta es la conclusión, que el límite no existe. Los límites laterales sí existen, uno es menos infinito y el otro es más infinito, pero el límite en el 3 no existe porque los dos límites laterales me han dado diferente, ¿de acuerdo? Y ahora os explico rápidamente por qué al dividir un número entre 0 tiende a infinito, ¿vale? Entre 0 no, entre un número que se acerca mucho a 0. Voy a poner un ejemplo. Si yo divido, tal y como tenemos aquí, el número 2 entre un número muy pequeño, por ejemplo, 0,0001, un número muy pequeño que se acerca mucho a 1, a 0, perdón. Esto sería lo mismo que si lo pongo así, ¿no? 2 dividido entre 0,001. Y esta división la voy a hacer pero poniendo este número en fracción. Este número en fracción sería así, 1 dividido entre 10.000, ¿de acuerdo? Entonces sería 2 dividido entre 1 partido de 10.000 y como lo tenemos en fracción, lo que haríamos es multiplicar en cruz. Entonces sería 2 por 10.000, que sería 20.000. Como veis, da un número bastante grande. 20.000 podríamos decir que tiende a infinito. Si cogiéramos un número todavía más pequeño, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Con 5 ceros y un 1, esto sería lo mismo que si 2 lo dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5, que si lo ponemos en fracción sería dividir 1 entre 1.000.000, ¿de acuerdo? Entonces sería multiplicar en cruz, 2 por 1.000.000, 2 millones, ¿veis? Y ahí 1 por 1. Esto tiende más todavía a infinito, ¿veis? Al dividir un número fijo, un número entero, entre un número muy pequeño que se acerca mucho a 0, siempre nos va a dar un número muy grande. Por eso decimos que un número entre 0 tiende a infinito. Siempre al dividir un número entre un número muy pequeñito que se acerca a 0, el resultado va a ser un número muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido. ¡Saludos!